Hola Águilas, estamos en la semana número 5 del día miércoles de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en Marcos capítulo 13, los versos del 1 al 23. Y nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 13, los versos 10 y 11. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas esas cosas se hayan de cumplir. Y Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alertas, porque los entregarán a los tribunales, y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea que entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no baje, ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero hay de las que están en cinta, y de las que están criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: Miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alertas, vean que se lo he dicho todo de antemano. Amén. Palabras claves. Primero, evangelizar. No te preocupes, el Espíritu Santo. Estar predicando. Lleven, entreguen. En los versos del 1 al 2 podemos ver la seguridad con que le habla Jesús a sus discípulos. Y en este caso a su discípulo, que le decía acerca del templo y de las piedras de los edificios, en tono de asombro, como si las piedras pudieran sostener indefinidamente, infinitamente, para ser exactos, los edificios. También le dice de que los edificios
eran imponentes por esas piedras, o de alguna forma trató de hacerle ver al mencionarle y los edificios. Jesús le responde que no habría piedra sobre piedra que no sea derribada. Recordemos que el templo fue construido porque era la casa de oración donde podían venir los israelitas a buscar a Dios. Eso es importante. Edificios y piedras que se hace mención son y serían derribados porque serían sustituidos por Jesucristo. Esos sacrificios y holocaustos también lo serían poco después de la crucifixión de Jesús, debido a que los romanos pensaban que los israelitas eran rebeldes. Es por esa razón que llegó la ocupación de Roma, liderada por el general Tito, y derribó piedra sobre piedra, y se cumpliría esta parte de la escritura donde dice que serían derribados estos edificios. Recordemos que Jesús les hablaba también de que si era derribado el templo se reconstruiría en 3 días. Pero no estaba hablando de estos templos de piedras y esas estructuras majestuosas, no. Esas estructuras no durarían por lo que Jesús hizo mención de esto, no era por esas estructuras. Él estaba haciendo mención de esto porque estaba diciendo que una vez crucificado, Él resucitaría y traería esta liberación a todos los que le confesaran como su Señor y Salvador, a todos los que supieran que fueron alcanzados por su gracia y que Él nos perdonó una vez confesándole nuestras faltas. Recordemos que por su gracia somos salvos, no por nuestras obras. En los versos del 3 al 23 vemos esta serie de detalles que Jesús nos deja como muestra, como guía, como enseñanza de lo que pasaría. Y aunque no nos dice exactamente la hora y el día, y esto lo podemos verificar en la palabra, donde Él mismo dice que la hora y el día nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que les instruye en lo que se debería o se debe de estar haciendo. Una es estar predicando el Evangelio. La otra es tener el conocimiento de lo que va a suceder en los últimos tiempos. No dejarnos engañar ni dejarnos mover por falsas prédicas o falsos profetas. Así que recordemos, primero el Evangelio debe de ser predicado a todos los rincones de la tierra. Debe de ser llevado, entregado. No debemos de preocuparnos por nada. Si nosotros hemos decidido llevar el mensaje de salvación, porque esta es la encomienda que nos han dado, entonces no debemos de preocuparnos, porque el Espíritu Santo traerá las palabras a nuestra boca y Él va a decirnos qué decir. La palabra dice en el libro de Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si sus ovejas oyen su voz y le siguen, entonces sigámosle. Hoy el estudio nos hace reflexionar y es una exhortación en cuanto estamos predicando el Evangelio. ¿Cómo estamos predicándolo? ¿El Evangelio en realidad es importante para ti? ¿Lo estás haciendo? ¿Le estás dando ese lugar? La otra reflexión es edificación. ¿Cuánto deseamos ver a Jesucristo? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. ¿Te preguntaste en este año fatídico si era una señal que Dios nos estaba dando? Seguramente, al igual que muchas personas, pensaste, ¿será esta la señal final? ¿Una
pandemia mundial, catástrofes, muertes, hambruna, etc. ¿Cristo vuelve? Queridos amigos, Jesús nos dejó una misión, una gran comisión: ir y hablar a otros de Cristo. Detente por un instante y mira a tu alrededor, a tus compañeros de aula, amigos del parque, compañeros de barrio. ¿Conocen a Jesús y la salvación que Él ofrece? Debes estar preparada o debes estar preparado, porque seguro recibirás burlas, insultos o quizás rechazo. Jesús nos anima diciendo que no temamos ninguna ofensa y no nos defendamos enojándonos. Su Espíritu está presente y nos dará las palabras adecuadas. Algo práctico para hacer es orar antes de ir a compartir a otros tu fe. No te preocupes, el Señor te dará las palabras, pero no dejes de decir a otros que Cristo es el camino. Sé un chico o chica que planta su bandera por el Evangelio. Anímate a contar a aquellos que aún no tienen la salvación tan grande. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque hoy nos enseñas qué importante es predicar el Evangelio. Gracias porque un día nos llamaste a nosotros para que esto lo hiciéramos. Ayúdanos para que nosotros tengamos ese valor y tengamos esa pasión por predicar tu Evangelio y llevarlo a otras personas. Ayúdanos para que cuando nosotros prediquemos con gracia y podamos alcanzar esos corazones. Y más bien tú puedas alcanzar esos corazones a través nuestro. Gracias, Padre, en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén, amén.